Hola mis queridos estudiantes, mi nombre es Jimmy Pineda, profesor de filosofía y esta es la primera clase sobre saberes previos, racionalismo y empirismo para el grado 10º en este primer corte del primer periodo. Muy bien, vamos a ver cuáles son los objetivos. El primero, pues, es comprender a partir de argumentos el problema de definir la naturaleza de la ciencia y los métodos científicos, cómo nace el conocimiento de la metafísica, ese conocimiento científico que conocemos hoy día. Y segundo, pues comprender que el giro epistemológico kantiano surge precisamente a partir de la discusión entre los empiristas y los racionalistas. Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer ese recuento, pero recordando primero estas preguntas fundamentales de la epistemología. Primero, un replanteamiento sobre qué es el yo. Segundo, qué es conocer, porque pareciera que decimos que conocemos, pero no sabemos realmente lo que significa y cómo podemos tener conocimientos adecuados. Tercero, qué parte de nosotros es innata, qué parte de lo que conocemos viene con nosotros y qué otra parte viene de la experiencia. Y finalmente, ¿se puede convencer a la gente mediante argumentos o definitivamente también solamente nos sirven las opiniones? Bueno, es lo que trataremos de aclarar durante estas clases en este primer corte y para ello, pues vamos a empezar. En este pequeño repaso, pues veremos que desde el ocaso de la filosofía medieval, una filosofía de mucho oscurantismo en la que el conocimiento no se le permitía a todo el mundo y pareciera que la verdad era declarada solamente como absoluta y a partir de la monarquía y del clero, pues van a aparecer dos corrientes supremamente importantes eh, que van a darle como la antesala a este filósofo que vamos a estudiar que se llama Immanuel Kant, que es la reflexión filosófica que se va a generar alrededor de la teoría del conocimiento y es la que vamos a tratar de ver. ¿Qué es el racionalismo? Pues el racionalismo es una corriente filosófica que efectivamente a nivel de objetivos lo que dice es que conocer significa dar razones. Eso es, entregar argumentos. Pero el empirismo, por el contrario, piensa que conocer es no solamente dar razones y tener teorías o tener datos, sino que esos datos hay que contrastarlos con la experiencia sensible. Entonces, digamos que el racionalismo se queda con una mera teoría y con esa teoría podemos llegar a la verdad, pero el empirismo dice que es la contrastación de esos datos con la realidad la que nos va a generar conocimiento. Por otra parte, para el racionalismo, el mundo es por entero racional. Lo real de las cosas es su forma. ¿Eso qué quiere decir? Que lo verdaderamente real en el mundo son las abstracciones que yo puedo tener de él, es decir, esas representaciones mentales. Con ellas sería suficiente para que yo pueda decir que conozco el mundo. Pero los empiristas consideran todo lo contrario. Ellos dicen que lo único que captamos del mundo es aquello que se nos muestra a través de los sentidos. Por tanto, lo real de las cosas realmente está en su materia, ¿sí? En lo que podemos experimentar de manera directa. Por otra parte, pues el racionalismo considera que el mejor modelo a seguir para poder generar conocimiento son las matemáticas, porque nos entregan una teoría exacta sobre la realidad. En cambio, el empirismo considera que el modelo de conocimiento debe ser el de la ciencia experimental, es decir, generar un conocimiento teórico para ponerlo a prueba después en el experimento. Así sí se puede decir, dicen ellos, que tenemos un conocimiento certero. El racionalismo, por otra parte, hablando de las verdades, de lo que consideramos como las verdades, dice que estas son fundamentales y lo son por evidencia lógica. La fuente del conocimiento son precisamente esas verdades. Llegan incluso a decir que las verdades pueden llegar a ser absolutas, cosa que los empiristas, por el contrario, van a negar. Los empiristas dicen que las verdades fundamentales son fundamentales porque se imponen a mis sentidos, no porque se impongan a mi evidencia lógica y meramente racional. Ellos dicen que esas verdades son gracias, son producto de un análisis de los datos, pero contrastados con la experiencia, ¿vale? Con respecto a las ideas, los racionalistas piensan que las ideas y las verdades son innatas, es decir, que su valor es incuestionable y hay cierto dogmatismo, digámoslo así. Estas ideas vienen con nosotros y si lo recordamos un poco, esta idea nace desde Platón, ¿no? Cuando pensaba Platón que el alma habitaba el mundo de las ideas antes de venir a la tierra y encarnarse en el hombre,
Solo que al nacer pues olvidamos todos y es el camino del conocimiento y de la sabiduría el que le permite al alma recordar eso que ya sabía. Pues muy hijos de Platón, los racionalistas como René Descartes van a pensar que nosotros cuando nacemos ya traemos unas ideas con nosotros y que esas ideas son incuestionables, son absolutas. Pero los empiristas consideran que no, que las ideas y las verdades se aprenden gracias a la experiencia y solamente son probables. Ellos consideran que la verdad absoluta no existe y que las verdades son producto de esa captación que tenemos del mundo y de ellas sacamos unas ideas básicas y unas ideas primarias y luego esas ideas primarias las conectamos con unas ideas complejas, digamos que ideas simples e ideas complejas y esa relación es la que nos genera a nosotros conocimiento. Ellos suelen ser escépticos, ¿no? No creen en verdades absolutas y hasta que no les comprueben a través de los sentidos y de esa experiencia sensible todo lo que se les dice, pues consideran que no hay tal verdad en el caso de las ideas. Por otro lado, el racionalista considera que la forma de conectar verdades e ideas para aumentar nuestro conocimiento del mundo es a través de la deducción de unas ideas complejas a partir de otras más simples. Entonces, el método deductivo, recordemos en René Descartes, era a partir de ideas generales universales, universalmente aceptadas, decían ellos, para poder asegurar cosas particulares. Poníamos un ejemplo cuando veíamos la lógica y el silogismo específicamente, de la primera premisa, esa famosísima premisa de todos los hombres son mortales. Esa es una premisa de carácter universal aceptada por todo el mundo. Carlos o Jimmy, por ejemplo, el profe Jimmy, Jimmy es hombre. ¿Sí? Y en conclusión, yo podría decir entonces que Jimmy es mortal. ¿Sí? Entonces, digamos que partimos de una idea general para asegurar una idea particular. Entonces, ese método es el método correcto según los racionalistas para llegar a una verdad. Pero, por otro lado, los empiristas consideraban que la forma correcta de conectar verdades y de aumentar el conocimiento era la asociación, la costumbre y la inducción según los hábitos psicológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que el método era totalmente contrario, que nosotros partimos de una experiencia sensible particular y a partir de ella podemos llegar a conclusiones de carácter universal, no absolutas necesariamente, pero sí de carácter universal, es decir, aceptadas por la gran mayoría de las personas. Y lo que hacemos, insistimos mucho aquí, es asociación de ideas a partir de la experiencia o incluso a partir de los hábitos, ¿sí? Cuando uno está acostumbrado a ciertas cosas, en la experiencia, pues él suele decir que ciertas cosas son verdades. Ejemplo, cuando poníamos y decíamos que una proposición, mañana sale el sol, ¿sí? Gracias a la experiencia y a al hábito de ver constantemente salir el sol todas las mañanas, pues entonces dicen ellos, gracias a esa experiencia podemos asegurar que efectivamente mañana el sol saldrá, ¿sí? Pero entonces partimos de una cuestión, insisto, particular. Y para los racionalistas, finalmente, el conocimiento es a priori. El verdadero conocimiento se da antes de la experiencia, incluso no la necesita, ¿sí? Como por ejemplo en la matemática. Decíamos, por ejemplo, la frase, la proposición, perdón, el triángulo tiene tres ángulos. Resulta que esa proposición está conformada por un sujeto y por un predicado. Y ese predicado, en el caso de los juicios a priori, pues no le está añadiendo nada nuevo al sujeto, ¿sí? Porque esa información del predicado está contenida en el sujeto. Entonces, a priori, yo puedo saber solamente con el sujeto de la proposición que tiene tres ángulos, triángulo, suficiente. Pero para los empiristas, ese conocimiento no es suficiente para hablar de verdad. El conocimiento tiene que ser a posteriori, es decir, el conocimiento se da después de la experiencia. No es posible, dicen ellos, un conocimiento previo a la experiencia. Esto los lleva a una experimentación constante en el mundo del conocimiento y esto también va a ser supremamente importante en la generación de lo que conocemos hoy día como ciencia. Pues muy bien, esta es la antesala a lo que va a ser el criticismo kantiano. Teníamos que recordar un poquito esas dos corrientes fundamentales, el racionalismo y el empirismo. Espero que haya quedado claro allí y entonces pues ya nos vamos hacia la próxima clase donde hablaremos sobre Immanuel Kant.